Mientras se van a ir, vamos entonces a iniciar. Muy bien, muy buenas noches a cada una y a cada uno de ustedes. Un saludo cordial. Muy bien, entendido. Muy bien. Un saludo cordial a quienes nos acompañan por Zoom y a quienes nos siguen por los medios de SECRAT de la Universidad Católica Boliviana, a quienes agradecemos por la cobertura de este evento. Nuestro saludo y agradecimiento también a Radio María. Permítanme presentarme, mi nombre es Bernadette Caero Bustillos. Mi área de especialidad es en Teología Bíblica en el Antiguo Testamento por la Universidad de Salzburgo, Austria. Soy docente y directora del posgrado de la Facultad de Teología San Pablo, aquí en Bolivia. Antes de dar inicio con las palabras oficiales de nuestro presidente, recordarles por favor inscribirse a quienes todavía no han podido realizarlo. El formulario lo encontrarán a quienes ahora están acompañándonos en el chat, les vamos a enviar por el chat, y a las personas que nos están siguiendo por YouTube y Facebook también les vamos a enviar el link para la inscripción. Por favor, esto es importante porque nosotros tenemos que saber qué personas también quieren acceder al certificado, ya que nuestro evento tiene un valor curricular. También al final de cada sesión, es decir, del día de hoy y el del día de mañana, al final de la sesión estaremos enviando también un formulario de participación. Entonces también no olvidarse a aquellas personas que requieran el certificado, tanto hoy día como mañana, al finalizar, vamos a estar enviando el link y el enlace del formulario de participación. También solicitarles apagar los micrófonos, por favor revisar en este momento si sus micrófonos están encendidos, por favor entonces apagarlos, ¿no? Muchas gracias. También quiero insinuarles, por favor, que vayan poco a poco pensando qué preguntas pueden realizar a nuestros expositores, pueden realizarlo también mediante el chat, como también pueden hacerlo de forma directa, ¿no? Entonces tendremos esas posibilidades. Entonces ya también colocar en el chat si hay alguna pregunta que pueda surgir. Ahora, para dar inicio oficial a nuestro evento, invito al padre doctor Manuel Hurtado Durán, presidente de nuestra Facultad de Teología. Muy buenas noches. Les saludo a todos los presentes. Es una gran alegría poder estar iniciando con todos estos caminos de reflexión bíblica. Ya desde la primera versión del conversatorio bíblico, estos caminos de reflexión habían buscado reunir a los biblistas de nuestro país, de Bolivia, y en este segundo conversatorio bíblico nos hemos percatado de la necesidad de la sinergia con colegas de otras naciones vecinas, de universidades con las que tenemos convenio, y estos caminos de reflexión bíblica, pues hoy día quieren dar un paso más en este esfuerzo de reunir a todos los docentes, a todos los especialistas en Biblia de nuestras universidades, de nuestra facultad, con el deseo de ampliar los horizontes. Creemos que la reflexión bíblica está en el corazón mismo de la reflexión teológica y eso nos anima, nos hace creer que una teología con un horizonte diferente está naciendo cada vez en Latinoamérica. Y esta reflexión bíblica de este conversatorio que inauguramos hoy día, esperamos que pueda continuar. Hay un horizonte muy claro y es el deseo que todos los meses de septiembre, en los próximos años, podamos tener un momento de reflexión como este. Esto ya se va haciendo una tradición en la Facultad de Teología San Pablo, en Cochabamba, y que nos abrimos a la relación con nuestros colegas de otras universidades y de otros países, como les decía antes. Pues simplemente quiero
darles pues los mejores deseos y ánimos para estos 2 días de reflexión, esperando que el Espíritu del Señor Jesús pues esté presente y nos abra nuestras mentes y nuestros corazones para mejor dejar que la palabra de Dios llegue a nosotros desde la seriedad de la academia, desde la seriedad de la reflexión bíblica que queremos hacer. Agradezco a todos los que han preparado este conversatorio, a nuestros amigos y colegas que están aquí presentes colaborando en esta versión del conversatorio bíblico, y simplemente pues, y más preámbulos, yo les dejo con nuestros moderadores. Muchas gracias. Muchas gracias a Padre Manuel Hurtado por las palabras que nos da en este momento del conversatorio. Entonces continuamos con la primera parte. Entonces doy la palabra a mi colega Wilson Vázquez. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Wilson Vázquez. Tengo estudios en Sagradas Escrituras por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, en lenguas noroccidentales por el École Biblique de Jerusalén y exégesis y arqueología por el Studium Biblicum Franciscano. Actualmente desarrollo mi actividad académica en torno al arameo del primer siglo, un siglo antes de Cristo y un siglo después de Cristo, y últimamente el griego correspondiente también a ese periodo. Hoy soy docente en la Facultad de Teología San Pablo, con asignaturas bíblicas y lenguas bíblicas, y también en griego clásico en la carrera de Filosofía y Letras de la ciudad de Cochabamba. Bueno, hoy quiero presentarles al padre Pablo Ponce Rodríguez, nacido en la ciudad de La Paz el 28 de abril de 1970. Ha obtenido la licenciatura en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico y ha obtenido el doctorado en Teología Bíblica en la Pontificia Universidad Gregoriana. Él ha sido rector del Seminario Redemptoris Mater de Guam, donde ha enseñado exégesis del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en el Blessed Diego Luis de San Vítores Catholic Theological Institute en el año 2006, del año 2006 al 2015. Actualmente es el rector del Seminario Mayor de San Jerónimo de la Arquidiócesis de La Paz y enseña exégesis del Antiguo y Nuevo Testamento desde el año 2016. Muy bien, bienvenido Padre Pablo. Le damos la palabra con su presentación. Muchas gracias a todos, un saludo cordial, un agradecimiento especial a la Facultad de Teología San Pablo de Cochabamba por invitarme a participar en este segundo conversatorio bíblico. Voy a hacer una presentación, he preparado una presentación PowerPoint bien simple y la voy a presentar así para que puedan seguir la presentación mientras la explico. Espero que se vea, ¿verdad? Se ve, sí. Gracias. Entonces, bien, deseo compartir con los participantes de este conversatorio una reflexión sobre la hermenéutica de la fe. El título que le he puesto a estas reflexiones, ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Es una citación de Hechos de los Apóstoles 8:31 y es una reflexión sobre la hermenéutica de la fe en Bolivia. Entonces, voy a presentar, aquí está. Este es un sumario de lo que voy a decir en esta noche. Una introducción, voy a hablar brevemente de la hermenéutica del concilio, y luego voy a comenzar a hacer una breve presentación del texto que quiero hablar, detalles de la narración, descripción de los personajes, leer y entender el bautismo, todo para poder mostrar la posibilidad de hacer hermenéutica científica junto con la hermenéutica de la fe. Entonces, comienzo con la introducción. Primero que nada, este tema que particularmente me apasiona es desde
desde los años de estudiante he podido percibir un cambio en el modo de acercarse al texto bíblico. En los años 90 era evidente, había una separación entre biblistas y teólogos, que ciertamente se entendía en ese tiempo. Sin embargo, en el año 2019, cuando he participado en el seminario de ayornamiento, se llama así, que el Instituto Bíblico ofrece cada año sobre temas bíblicos, era evidente que esta separación había cambiado por una complementación entre exegesis y teología. He tenido la fortuna de haber tenido maestros excelentes de Biblia y hermenéutica. Me recuerdo de la profesora Bruna Costa Curta, el padre Pietro Bogatti, Prosper Grech, profesores que me han enseñado con mucho amor la escritura bíblica, que me han hecho gustar la palabra de Dios, porque no solamente daban información, conocimiento y técnica de la materia, sino que me transmitieron amor por la palabra de Dios. Además, la providencia divina permitió que cuando comenzaba a estudiar filosofía, salió el documento La interpretación de la Biblia en la Iglesia, de la Pontificia Comisión Bíblica. Y desde entonces comenzamos a conocer los diferentes documentos que la Iglesia daba para adentrarnos en los estudios bíblicos. Estos últimos 6 años, he sido profesor de Biblia en el Centro de Estudios de Teología del Seminario Mayor San Jerónimo de La Paz, y sinceramente intento transmitir lo que he recibido. Que es transmitir la palabra de Dios. Entonces, primero que nada, hago en este segundo punto una presentación de la hermenéutica del concilio. La reflexión que propongo en este conversatorio es sobre la interpretación de la Biblia y por tanto recae en el ámbito hermenéutico. Desde mis años de seminarista había leído lo que decía la Dei Verbum en el número 12, que dice: la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió para sacar el sentido exacto de los textos sagrados. Yo siempre me he preguntado, ¿no?, ¿cómo hay que hacer esto? Estos años de enseñanza en el Centro de Estudios Bíblicos del Seminario Mayor San Jerónimo me ayudaron a profundizar esto, y es lo que propondré ahora a ustedes. En el primer párrafo de la Dei Verbum 12 dice: habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres y a la manera humana, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que Él quiso comunicarnos, debe investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los hagiógrafos y plugó a Dios manifestar con las palabras de ellos. Es lo que dice la Dei Verbum 12. Ciertamente es un texto conocido por todos nosotros y del cual quiero subrayar 3 elementos: el autor, el intérprete y lo que se debe hacer. Dei Verbum 12 subraya que el autor es Dios, quien ha hablado en las Sagradas Escrituras, y por tanto es una revelación divina. Y al mismo tiempo dice que lo ha hecho por hombres y a la manera de hombres, lo cual indica que los hagiógrafos son también en pleno derecho autores que han sido inspirados por el Señor. Se puede decir, por tanto, que los autores de la Sagrada Escritura son Dios y los hagiógrafos. Y de un modo análogo se puede decir que la Sagrada Escritura es divina y humana. El intérprete de quien habla Dei Verbum 12 somos nosotros. Y dice, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que Él quiso comunicarnos, Dios, el intérprete, el biblista, yo diría, y quien se aproxima a la Sagrada Escritura, los que aman la palabra de Dios, se aproximan a este texto que es divino y humano, porque tiene a Dios y a los hagiógrafos como autores. ¿Qué tiene que hacer el intérprete? Lo que debe hacer el intérprete lo dice a continuación, la Dei Verbum 12. Dice, debe investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los hagiógrafos y plugó a Dios manifestar con las palabras de ellos. Aquí
está diciendo, se trata de una indicación que consta de dos partes. En efecto, el intérprete, es decir, cada uno de nosotros, debe investigar, por una parte, lo que los agiógrafos pretendieron expresar realmente. Y en el segundo parágrafo de la Dei Verbum 12, habla de todo lo que se debe investigar, géneros literarios, Sitzenleben, etc. Eso es en relación a los agiógrafos. Y luego dice, y por otra parte, lo que plugo a Dios manifestar con las palabras de ellos. Es decir, que objeto de la investigación también es lo que Dios ha querido decir. El tercer parágrafo de la Dei Verbum 12 explica claramente que hay que tener en cuenta, por ejemplo, la unidad de toda la Sagrada Escritura, la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. Todo esto está en Dei Verbum 12. Bien, de todo esto, entonces, se deduce que el texto bíblico no se puede reducir solo a que es o palabra de Dios o palabra de hombres, sino que se debe asumir que es la unión de las dos dimensiones. Y por eso la Dei Verbum, y sobre todo la Verbum Domini, el número 35, el número 34, retoma la Dei Verbum 12. Y la Verbum Domini 35 pide que se distingan, dice, estos dos niveles que hay que interpretar. Dice, pero en modo alguno se pretende separarlos. Entonces, eso es lo nuevo de Verbum Domini 35, que se distingan los dos niveles, pero en modo alguno se pretende separarlos, ni contraponerlos, ni simplemente yuxtaponerlos. Estos se dan solo en la reciprocidad. Hay que mantener estos dos niveles, lo está diciendo la Verbum Domini. Entonces, mi reflexión se centraliza en este punto, pues el texto bíblico ha nacido de la fe y ha sido escrito en la fe, para la fe del pueblo de Dios. Por tanto, debe ser leída en la fe, diría también estudiada en la fe. Así todo el trabajo de investigación, exégesis, la búsqueda lingüística, y el uso de los diferentes análisis se convierten en búsqueda apasionada de Dios. Seguramente lo dicho hasta aquí es obvio. Todos ustedes han debido leer, y si no, habría que leerlo, ¿no? De Verbum 12, Verbum Domini 34, 35, fundamental. Pero me doy cuenta que este trabajo se cristaliza en los artículos que escribimos, en las clases que damos. Además se cristaliza en lo que los futuros sacerdotes, las monjitas que van a dar catequesis, se cristaliza en eso, porque aprenden y reflexionan con lo que les hemos dado. Son ellos los que reciben nuestro modo de enseñar y el modo como nos acercamos a la Sagrada Escritura. De la experiencia de estos años de enseñanza me doy cuenta que no es fácil poner estos dos niveles juntos, el método histórico crítico junto a la hermenéutica de la fe, porque implica más trabajo, es más trabajo, inversión de tiempo. Pero sinceramente pienso que vale la pena el esfuerzo, porque el fruto se recibe primeramente en uno mismo, para uno mismo. Bueno, para ilustrar lo dicho anteriormente, todo esto que he hablado de la hermenéutica de la fe, y lo he puesto en grande fe. ¿Por qué? Porque pienso que precisamente se trata de esto, de que ha sido escrito por la fe, para la fe del pueblo. Y entonces hay que leerlo con la fe. Para entender esto, quiero ilustrar con el texto del encuentro de Felipe con el etíope eunuco de Hechos de los Apóstoles 8, 26 al 40. Se trata de un texto particular, entonces presento brevemente este texto, ¿ya? Es un texto que describe la dinámica de leer la Sagrada Escritura, de entenderla. El objetivo será llegar a una actualización del texto, porque esta es una de las partes importantes de la hermenéutica, porque la hermenéutica sirve para interpretar, para hacerla llegar hasta hoy día.
actualizarla. Es decir, que todo el trabajo analítico, comparativo, traducción, lleven a comprender lo que Dios nos quiso decir a los cristianos, yo diría, de Bolivia, hoy. Detalles de la narración, entonces. Desde el punto de vista narrativo, nuestro texto se encuentra pues en la descripción de la misión del diácono Felipe, quien ha evangelizado a los samaritanos. Es el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Anterior a esto, al capítulo 8, se relata la muerte de Esteban y por tanto el inicio de la persecución en los Hechos de los Apóstoles. Lo que vendrá después del texto es la historia de la conversión de San Pablo, en el capítulo 9. Y entonces este es el contexto general. Varios autores han hecho la observación de que sería mejor cambiar, eso es lo que decían, ¿no? Cambiar el lugar del episodio para que sea más coherente, así lo propusieron. Pero evidentemente, sin alterar el texto, se ajusta bien en la trama redactada por Lucas. Porque se trata de la palabra de Dios, que se propaga por Samaria y llegaría hasta un personaje de una tierra lejana, este etíope eunuco. Para algunos autores, la forma de la narración, como está narrada en los Hechos de los Apóstoles, es legendaria, si alguno lo ha llamado. Otros dicen que es un cuento de hadas o es solo simbólico. Así lo han descrito algunos autores. Obviamente, esto tiene una consecuencia, de que si es una cuestión legendaria, entonces no tiene historicidad, no es histórico el relato. Ciertamente lo indica muy bien Fitzmyer, que es otra narración de los hechos. Esto, Fitzmyer, un grande de los estudios de Lucas y Hechos de los Apóstoles, dice, otra narración de los hechos. No es una historia de milagro, dice. Lucas probablemente hace uso aquí de información procedente de alguna fuente palestina. Eso es lo que dice. Entonces está diciendo Lucas es fidedigno en lo que ha buscado, en lo que está presentando. La discusión sobre Lucas, historiador y teólogo, ha tenido varias posiciones extremas, pero últimamente se ha encontrado un equilibrio. En efecto, Barrett dice, to reject the early dates does not in itself deny the historical value of the book. The question remains open. O sea, la cuestión todavía se está discutiendo, pero simplemente así negar que es histórica, pues no, tampoco se puede decir esto. El hecho de que Lucas tiene como característica el respetar sus fuentes y que sitúa este texto precisamente en este lugar es un argumento para indicar que, no obstante, haya buenas razones para ponerlo en otro lugar y que pone en conflicto la interpretación de la conversión de los paganos, que sería después de la conversión de Cornelio. Él prefiere colocar este texto precisamente aquí porque corresponde a sus fuentes. Entonces, el contexto es importante, la posición dentro de los Hechos de los Apóstoles y porque Lucas es respetuoso de sus fuentes. Una breve descripción de los personajes. El texto es Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del 26 al 40. Entonces, presento la descripción de los personajes. Brevemente, por una parte está la descripción de Felipe. Felipe está descrito ya en Hechos 6:5. Felipe es uno de los personajes principales de la narración. Es ya citado anteriormente en la elección de los 7 diáconos. Luego, después de que Esteban muere mártir y comienza la persecución, Felipe protagoniza la evangelización de Samaria, difundiendo la palabra de Dios. Eso lo tenemos en Hechos de los Apóstoles 8, 4 al 13. Luego lo encontramos en nuestro texto, 8, 26 al 40. La última vez que se menciona a Felipe es en Hechos 21, 8. De la descripción de Felipe se puede deducir que su ministerio es la predicación y que obraba señales entre los samaritanos, y lo cual produjo grande alegría. Eso lo dice Hechos capítulo 8, versículo 8. No obstante, el contexto
hay que decirlo también, el contexto en el cual se está narrando todo esto es la persecución. En nuestro texto tenemos una característica especial de Felipe. Él escucha a Dios y obedece lo que le dice el Señor. Su vida y su acción pastoral, se diría, ¿no? Su predicación, y podríamos decir incluso también su hermenéutica, están basadas en el diálogo con el Señor. En definitiva, están fundadas en la fe. Debido a esta relación que tiene Felipe con Dios, entonces se entiende que él baje de Jerusalén hacia Gaza, el versículo 26, y también que se aproxime al carruaje y que dialogue con el etíope eunuco, versículos 29 al 30, porque él escucha y porque obedece a Dios. El otro personaje es el etíope eunuco, de quien se hace una descripción más detallada en el texto. La Etiopía, es una región al sur de Egipto, lo que actualmente es el Sudán, llamado también Cus. Lo más importante es que da a entender, este texto da a entender que es una tierra lejana, al confín del mundo conocido. Precisamente en esta característica está el sentido que se ha dado a este episodio, pues el Señor lo había indicado. Ser testigos, esto es Hechos de los Apóstoles 1:8, ser testigos en Jerusalén, en toda la Judea, la Samaria y hasta los confines del mundo. Por tanto, se trata del cumplimiento de lo que dijo el Señor. Ahora bien, sobre esto de Etiopía, el profeta Amós, estoy haciendo una conexión intertextual con los profetas. Amós hacía referencia a la Etiopía, diciendo, estoy citando Amós capítulo 9, versículos 7 y 8. ¿No son ustedes para mí como hijos de cusitas o hijos de Israel? Oráculo del Señor. ¿No hice yo subir a Israel del país de Egipto como los filisteos de Caftor y a los arameos de Kir? He aquí que los ojos del Señor, Adonai, están sobre el reino pecador. Voy a exterminarlo de la haz de la tierra, aunque no exterminaré del todo a la casa de Jacob, oráculo del Señor. El profeta Amós aquí, el profeta Amós aquí está hablando de un oráculo de condena, donde Israel es paragonado a los cusitas, es decir, a los etíopes, porque han abandonado al Señor. Eso es lo que dice el profeta Amós. Cuando Israel, entonces, no es fiel a la alianza, se aleja de Dios y se vuelve, usando el profeta Amós, se vuelve como los etíopes, pecadores que han roto la alianza. Otra característica es que se trata de un eunuco. Para los griegos, esta palabra significaba guardián del lecho, ¿ya? Pero en general indicaba el guardián del harén, porque tenían los reyes, tenían su harén, y también estaban encargados a ellos de la administración. Ahora bien, como dice Waltensweiler, es probable que esto no haya que interpretarlo literalmente. Lo que se está hablando del eunuco, porque literalmente significaría una persona que ha sufrido una intervención física, ¿no? Él dice, el vocablo podría indicar simplemente un alto cargo de la corte. Pero si el tesorero era realmente eunuco, en su conversión podríamos ver el cumplimiento de la profecía de Isaías 56:3-5. Desde el día de Pascua, la era salvífica y mesiánica ha hecho irrupción y por eso tales gentes pueden ser admitidas en la comunidad de la salvación. Estoy citando a Waltensweiler en el Diccionario de Teología del Nuevo Testamento de Balses-Schneider. Nuestro texto dice precisamente que era un alto funcionario de Candace.
reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros, lo cual hace pensar más al nombre eunuco como indicación del alto cargo que cumplía. En efecto, para el Antiguo Testamento el eunuco representaba otro elemento de lejanía, esta vez lejanía del pueblo elegido, así lo indicaba Deuteronomio 23, porque en el fondo su vida estaba privada de la posibilidad de generar. Ahora bien, varios autores, entre ellos Fitzmayer, hacen referencia a la profecía de Isaías 56:3-5, que dice que el extranjero que se adhiera al Señor no diga, de cierto que el Señor me separará de su pueblo. No diga el eunuco, soy un árbol seco. Pues así dice el Señor respecto a los eunucos que guardan mis sábados y eligen aquellos que me agradan y se mantienen firmes en mi alianza. Yo he de darles en mi casa y en mis muros momento y nombre mejor que hijos e hijas. Esta es la citación de Isaías 56. El profeta, el trito Isaías, porque estamos en este ámbito, es del tiempo del post-exilio y se trata de una promesa de restauración del pueblo de Israel, donde se incluye al extranjero, los etíopes eran extranjeros, y al eunuco. Esta promesa de restauración hace alusión también a Génesis 15, la figura de Abraham, que también no podía tener hijos y que gracias a la alianza del Señor cambia su suerte, porque Dios transforma la esterilidad en fertilidad. Padre Pablo. ¿Sí? Sí, 3 minutos, por favor. ¿Cuánto? 3 minutos todavía. 3 minutos. Entonces, pues salto varias cositas. Fue a Jerusalén a postrarse, lo salto. Leer y entender, que es la parte central del texto. De esto hago un resumen entonces. Los versículos 30 y 31 son este momento inicial del diálogo. Felipe comienza con una pregunta. Fitzmayer traduce diciéndose, ¿seguro que entiendes lo que estás leyendo? Y aquí es importante, el etíope sabía leer, estaba leyendo, el texto dice, y leía en voz alta, normalmente porque así se hacía antiguamente. Felipe lo escucha, lo que leía, y sabía que era el profeta Isaías. Cuando le pregunta, ¿entiendes? Es importante, se debe reconocer que la iniciativa de ir y hablarle al etíope es de parte de Dios primero que nada. Dios quiere que entienda el texto. Y entonces, si faltase la voluntad de Dios, nos faltaría la comprensión. Dios manda a Felipe, Dios es el que le va a hacer entrar, en contacto con el etíope. Dice el etíope, ¿cómo podría? Dice, si no hay alguien que me explique, están en las traducciones de nuestras Biblias. En el original dice, si no hay alguien que me guíe. Aquí el verbo es el odegesei, que es el verbo de conducir, se indica esto. Conducir, guiar, para entender el significado. No hace falta solamente las técnicas, de esto quiero hablar, sino hace falta de que alguien nos guíe. Porque esto presupone un caminar, un seguir, y necesita un guía que conduzca al sentido del texto. Esto lo va a hacer Felipe. Le va a agarrar el texto y le va a hablar de Jesucristo. Le va a anunciar el evangelio. El texto original dice, evangelizato auto ton Jesún. Le evangelizó a Jesús. Eso es lo que va a hacer. No tengo el tiempo para hacer el texto, para la explicación de Isaías, ¿no? El canto del siervo, que es muy profundo, pero el eunuco reconoce que no entiende y que le hace falta que alguien le explique. El efecto de todo esto será el bautismo. Bien, pues entonces, eso es lo que quiero, si se han dado cuenta, quiero proponer, porque la hermenéutica de la fe precisamente ayuda a que hay mucha gente en Bolivia, como el eunuco, lejana. Y quiere entender.
lo pide. Y entonces nosotros, pues, ¿qué podemos hacer? Ojalá que el Señor nos conceda, ¿cómo, Felipe? Pues hacer este servicio, de ir hasta estas personas e interpretar con lo que hemos recibido, los tantísimos dones, tantísima gracia que hemos recibido, y llevarlo junto con la fe, porque Felipe, aparte de que le ha explicado el texto, le ha anunciado Jesús. Cito sería mi presentación, como, bueno, he escrito un poco más cuando he hecho mi presentación, son 10 páginas, y obviamente 20 minutos no alcanza para 10 páginas. Pero esto es lo que quería presentarles a ustedes. Necesitamos, el pueblo necesita ser guiado. Agradecemos al Padre Pablo Ponce por la presentación. Ciertamente en los 20 minutos no es posible abarcar más los temas varios que están en el escrito, pero creo que ha llegado a lo esencial, ¿verdad? Creo que ha llegado a expresar lo que pensaba hacer en esta presentación. Bueno, en este momento hay que conversar con él. Si tienen alguna pregunta, por favor, les rogaría que escriban o que participen de viva voz haciendo alguna pregunta, algún comentario a la presentación del Padre Pablo. Wilson, tenemos justamente una pregunta que nos ha llegado y es de uno de los participantes de Zoom. Nos indica, al ser la Sagrada Escritura una unión de las dimensiones humanas, humana y divina, y siendo que el hombre es falible por naturaleza, ¿puede la Sagrada Escritura tener matices meramente humanos que no tengan que ver con lo divino? ¿Y cómo podríamos reconocer cuando esto está presente? La Sagrada Escritura obviamente es humana y está caracterizada por el modo de escribir de los autores, de los hagiógrafos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Si yo entiendo la pregunta, pues, ¿cómo hacer? ¿Qué hacer? ¿Tendrá sus límites? Para eso precisamente está el estudio de los géneros literarios, de lo que quería decir el texto en ese momento. ¿Ya? Se ha hablado de la inerrancia de la Sagrada Escritura. Ahora, leyendo la Sagrada Escritura, ¿hay textos que son difíciles? Sí, hay textos difíciles, porque uno diría, esto es contrario a lo que yo sé, contrario al Evangelio. Yo de lo que he podido experimentar es de que todas las veces que hay un texto difícil, hay que excavar, hay que preguntarle al Señor y hay que rezar, y luego el Señor abre esas puertas, nos ayuda a entender. Por tanto, hace falta entonces también entender y la necesidad de la hermenéutica científica, porque tiene un grande valor junto con la hermenéutica de la fe. La hermenéutica de la fe, por si acaso, me hace poner en contacto Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Evangelio, para ver que es una unidad. Y entonces esto explica los textos. Esa sería mi respuesta. Bien, gracias. Tenemos alguna otra pregunta aquí escrita en el chat. Dice la primera pregunta, ¿quiénes serían hoy los eunucos que leen y piden explicación de la Sagrada Escritura? Me parece que el padre ya ha comentado esto de alguna forma, pero si quiere completar algo más. Sí, hoy en día, cuando explicaba la imagen del eunuco, etíope eunuco, es la combinación de dos palabras que hacían referencias a personas lejanas. Hoy en día, ¿no?, hay personas lejanas fuera de la iglesia que están buscando, yo pienso, que les expliquen, en el sentido, de alguna manera saben que la iglesia lo tiene. Les han dicho, de alguna manera lo han, pero ¿quién les explica? ¿Dónde está un diácono Felipe que se aproxime a darles esto?
ahí está. Pero también, yo lo he escrito y también lo pienso, dentro de la iglesia también hay muchas personas lejanas que quieren entender. Esto en las parroquias se ve. Y si les das una cosa ya usada, reusada, ¿no?, que encuentras en los comentarios homiléticos.com, entonces ya una cosa hechita, pues no les haces gustar la palabra cuando la experimentas. Y les haces gustar a ellas, a esas personas que tantas veces están lejanas, por pecados, porque no les han entendido bien, etcétera, son lejanas. Y a ellos hace falta llegar. Bien, tenemos otra pregunta aquí. Dice, para un teólogo, teóloga, ¿qué desafíos se presentan hoy a la hora de interpretar un texto bíblico? ¿Qué herramientas se necesitan para fortalecer o para guiar a quienes leen la Sagrada Escritura? Yo añadiría a esta pregunta una temática en la cual está inscrita esta pregunta sobre la compaginación, ¿no?, que existe entre lectura popular de la Biblia y lectura académica, exegética de la Biblia, ¿no? Evidentemente las relaciones no son siempre cordiales, ¿no?, entre una lectura académica y una lectura popular, por ejemplo, de la Biblia, ¿no? Mi pregunta iría en ese sentido también, un poco parafraseando la pregunta de Michelle Orellana, que hace esta pregunta. Mi pregunta sería, ¿qué aproximación de corte acaso epistemológico podría sostener tal compaginación de lecturas? A ver, hablando siempre entonces, hay que hablar de la hermenéutica para esto, porque está la aproximación académica, como dices, y es verdad. Y luego está la aproximación popular, ¿no? Que uno dice, no hace falta tanto estudiar para esto, es lo que dicen, ¿no? Ay, los académicos, bueno, los académicos no tienen que rezar mucho, tienen que ser académicos. Esto es lo que está diciendo, en cambio, la Dei Verbum 12 y la Verbum Domini 34 y 35. Es decir, para el ámbito académico hace falta la técnica, hace falta ¿cómo se dice?, género literario, Sitzungsleben, conocimiento de lenguas, crítica textual. Obviamente todo lo que uno puede aprender para interpretar bien el sentido que el hagiógrafo ha dado. Pero necesita la fe, por tanto, se compagina. Tiene que compaginarse. Para que sea católica, interpretación católica tiene que compaginarse. Por otro lado, la interpretación popular, como la has llamado, ¿no?, el acercamiento popular, uno dice, pero no hace falta tanto, yo diría más al contrario, para darle a la gente un buen contenido, no una repetición y una cosa así superficial, hace falta también estudiar. De verdad, esto yo creo que es una necesidad para el que hace Lecce Divina en la parroquia. No puede ser que sea una cosita así simple y el Espíritu nos va claro, el Espíritu nos va a ayudar, pero hace falta, pienso, también compaginar con el estudio. Porque la gente se da cuenta y quiere entender, quiere escuchar, y por eso es importante compaginar. De verdad hace falta la compaginación. Lo que dice la Dei Verbum y Verbum Domini. Está ahí la respuesta. La siguiente pregunta me parece muy interesante. Sería la observación que en algún momento le habrían hecho al método histórico crítico. Él dice, ¿existen errores cuando se elabora una hermenéutica? Si hay, ¿cuáles serían los principales errores cuando se hace una hermenéutica errada? El método histórico crítico es muy bueno. Hace falta saber, esto es importante. Errores, yo diría, no es error, sinceramente, no pienso que es un error. Hay que reconocer los límites. El método histórico crítico tiene unos límites. El límite es de que está mirando hacia atrás.
va a mirar hacia atrás lo que ha sucedido y en cierta manera hay una esperanza de algo que vendrá para después, para que llegue a nuestros días. Está, porque eso tiene la palabra de Dios. Pero el método histórico crítico se tiene que quedar en que es histórico, obviamente, hacia atrás. Ese es su límite. Es la preciosidad del método, pero es importante reconocer su límite, porque entonces ahí deja la puerta abierta con ayuda a que se compagine con la interpretación de la fe. Leer la escritura en comunidad, de leerlo en la tradición de la iglesia, en la analogía de la fe, con vida. Entonces, más que errores, porque errores en algún momento se lo hizo absoluto el método histórico crítico. En cambio, no es error. Hay que reconocerle el límite, yo diría. La siguiente pregunta es muy interesante. Tiene que ver un poco con la dificultad que algunos tienen en aceptar el texto como palabra de Dios y otros que tienen la dificultad de aceptarla como palabra humana. Él dice, algunos autores como Eduardo Arens piensan que la dimensión divina de la Sagrada Escritura es muy fácil de aceptarla. Bueno, esa no es mi experiencia. A veces yo tengo muchas dificultades en aceptar como divina palabras humanas que están presentes en el texto, al menos en mi caso. Pero la humana, dice, es difícil. Incluso en algunos alumnos de pregrado de teología les es difícil. Arens dice que la dimensión humana es el primer paso. Eso también ya lo decía Santo Tomás, ¿verdad? El sentido literal es la condición de cualquier otro sentido. Bueno, aquí lo está retomando con Arens. Y que este determina la lectura espiritual. Según usted, ¿es urgente? ¿Qué piensa? No, la pregunta no la entendí. ¿Según? Sí, según usted, ¿es urgente, vamos a decir, resolver el problema entre la dificultad de aceptar la palabra como divina o como humana? ¿Es urgente? ¿Qué piensa usted? Ya. Dice Bueno, además, Arens dice que la dimensión humana es el primer paso y que este determina la lectura espiritual, como decía Santo Tomás de Aquino también. ya. Por lo tanto, ¿es urgente? ¿Qué piensa? Dice. A ver. Aquí, por ejemplo, la pregunta pone pues primero lo literal, ¿no? Y luego recién la espiritual. Aquí está, yo pienso, no tendría que ser así, sinceramente, yo pienso que no, porque es que es palabra de Dios y palabra humana, ese es el punto, porque cuando se produce el quiebre, ¿saben? Esto es lo que ha pasado hace un siglo ya, cuando se leía primero que nada como palabra humana. Está toda la filosofía existencialista que agarraba y con el famoso Dasein decía, a mí me interesa lo que es aquí primero. Entonces, pero ahí hay un problema. Le está diciendo lo divino después. Lo divino, como decía Heidegger, eso no es tan importante, a mí me importa ahora esto. Esto fue lo que motivó, por ejemplo, a que se hable de la desmitologización, porque es el punto de, primero, literal. En cambio, pues la Iglesia nos está pidiendo de que no hagamos eso, porque es palabra de Dios y palabra humana. Y cuando uno tiene la dificultad, entonces hay que entrar en la dificultad, pienso eso, no eliminar primero la interpretación de fe y luego quedarse primero con no, porque si no pienso, han habido tantos errores en interpretar la Biblia así directamente. Es lo que pienso. Sí, como usted también había remarcado, ¿no? La yuxtaposición de dos Sí. tipos de lecturas, ¿no? Sí. Yo tendría una observación a ese punto. Otra palabra para yuxtaposición es el de complementación. Y en la presentación, de hecho, ha salido el término de complementación entre exégesis y teología.
Sí. Yo tendría alguna observación al respecto del término complementación, justamente por las razones a las que usted está llegando en este momento. Dado que el exégesis es el alma de la teología, quiere decir que el exégesis es ella misma teología, o al menos está llamada a ser teología, no se podría completar una realidad con otra cuando ésta hace parte de aquella. ¿No sería mejor hablar en otros términos en lugar de complementación? A ver, complementación, yo creo que es complementación por las dos hermenéuticas. Porque luego la exégesis, en efecto, esto, por ejemplo, Inés de la Poterie ya lo habló esto anteriormente. La exégesis, él decía, es la ciencia, tiene que ser una ciencia de fe, de la fe. No se le puede quitar solamente y sea que sea solo ciencia, es ciencia de la fe. Eso lo decía Romano Guardini también. Entonces, está aquí, yo pienso, el punto de que complementar van, más que todo, que van juntos. No que uno se pone sobre el otro. Eso es lo que quería decir al inicio, porque me ha impresionado cómo al inicio en el Instituto Bíblico de Roma, pues había esto, decían, una diferencia, ¿no? Nosotros somos los científicos, ¿no? Ya están los teólogos, decían así. Y sin embargo, el 2019 me impresionó. Exégetas, pero haciendo la combinación con la teología. Bellísimo. Por tanto, esto es lo que quería decir. Una cuestión también de semántica que creo importante cuando estamos hablando de hermenéutica acerca de la palabra de Dios, ¿no? Sí. Es la afirmación que salió en la presentación para encontrar el sentido exacto, se decía, ¿no? Ahora, el término exacto está tomado evidentemente de las ciencias exactas, ¿no? También le pertenece a ese mundo, por ejemplo, el de la objetividad, y ya sabemos, gracias a los estudios de hermenéutica filosófica, el mito de la objetividad, ¿no? No podríamos hablar en lugar de sentido exacto, hablar de sentido sugerido y actualizable a cada momento histórico, porque si fuera exacta, la escritura dejaría de ser un texto sujeto a interpretación histórica. Sí, sí, en eso estoy de acuerdo, o sea, exacto para hoy, para la actualidad, exacto, porque si nos basamos solamente en exacto lo que quería decir, pues ya nos quedamos solo en la historia. Y en cambio, ese texto es uno de los retos de la hermenéutica, que es ese texto hay que traducirlo para hoy. Y el traducirlo ya implica la hermenéutica. Lo hacemos válido para hoy. Hay una pregunta de Teresa Torrico que dice, en la interpretación de la Sagrada Escritura, ¿qué tarea le corresponde al teólogo y qué tarea le corresponde al biblista? Creo que es una pregunta que está repitiéndose por el contenido que estamos comentando en este momento, pero vale la pena quizás responder a este. Entonces, en los estudios, ¿cuál es la tarea que le corresponde al teólogo? ¿Cuál es la tarea que le corresponde al biblista? Bueno, el biblista, entonces, tiene que hacer esta operación grande, entrar en el texto bíblico con las dos dimensiones, entrar en el texto. Me recuerdo uno de mis profesores que decía, explicando el teólogo y el biblista, decía, el biblista es el que va a ir y en un grande lugar de donde van a sacar los pedacitos para hacer mosaicos, él es el que va a ir pedacito por pedacito a analizarlo, y va a ver cada pedacito, ¿no? Va a trabajar duro, ese es su trabajo del biblista, entrar dentro del texto. En cambio, el biblista agarra y te muestra la imagen de unidad. Esto para explicar al pueblo de Dios la palabra del Señor, y entonces mostrará la imagen de iglesia que nace de la palabra de Dios. Mostrará la moral que sale, importante para los cristianos, pero basada en la
exégesis en la palabra de Dios, que es el trabajo del biblista. Que más bien el biblista es el que está trabajando para poder traducir el texto bíblico, para poderlo hacer entender ahora. Esa imagen me gustó y se me quedó en la cabeza porque te muestra así rápido qué es lo que hace uno y qué es lo que hace el otro. Sí. Es verdad, eso también responde un poco a nuestro ambiente cultural, ¿no? Muy especializado y cada uno tiene que hacer lo que le toca, ¿verdad? Pero quizás se podría abordar la pregunta desde un horizonte más sapiencial, ¿no? En el sentido de que el teólogo debería ser biblista y el biblista debería ser teólogo al momento de hacer cada uno su tarea, ¿verdad? Quizás eso de hecho garantizaría el trabajo de uno y de otro para llamarle teólogo biblista ya. Pero me parece que la pregunta está muy bien en el contexto cultural en el que nos movemos, ¿no? Muy bien. Creo que no hay más preguntas. ¿Alguien tiene Perfecto. alguna? Yo en el Instituto Bíblico he sacado la licenciatura en Sagrada Escritura, biblista, pero luego he hecho el doctorado en Teología Bíblica. Entonces, para ver el uno y el otro, porque a la fuerza se combina, porque si no... Sí, muy bien. ¿Alguna pregunta todavía? Creo que no hay más preguntas ya. Podemos ir cerrando este primer momento de presentación y de conversatorio que hemos tenido con Padre Pablo Ponce, a quien agradecemos nuevamente la presentación que ha hecho con gusto, con esmero y la calidad también de respuestas que nos permiten abordar bajo ya otros horizontes la lectura de la palabra de Dios, bajo una hermenéutica, como él dice, de la fe. Muy bien, daríamos por tanto por terminar esta primera parte de la presentación. Profesor Bernardet. Muchísimas gracias, Wilson. Muchas gracias, Padre Pablo. Entraríamos entonces en nuestra segunda parte y tengo la alegría de presentar a Casio Murillo Díaz da Silva, maestro y doctor en Ciencias Bíblicas por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, miembro del Comité Científico de la Revista Bíblica Argentina y cofundador de Rebíblica, revista brasileña de interpretación bíblica, Pontificia Universidad Católica del Río Grande del Sur, Pontificia Universidad Católica del Río de Janeiro. Autor de libros y artículos sobre interpretación bíblica, como metodología de la exégesis bíblica, la Biblia no es solo para la oración y una nueva agenda para repensar la inspiración. Participó en la traducción de la Biblia oficial de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, publicada en el 2018, y de la Conferencia Episcopal Portuguesa, aún en fase de corrección. Actualmente enseña exégesis bíblica en la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, elegido presidente de la Asociación Brasileña de Investigación Bíblica para el bienio 2023-2024. Bienvenido, profesor Casio Murillo. Te escuchamos. Buenas noches. Agradezco mucho la invitación. Debo decir que hablaré en portuñol. Espero que sea bastante comprensible. Debo decir que con mucho gusto escuché la charla de Pablo porque no hemos combinado nada, pero vamos a decir muchas cosas en la misma dirección. Muchas preguntas o unas de las preguntas que hicieron a Pablo intentaré responder también yo. Entonces voy a empezar con los diapositivos. Espero que ya esté ahí vuestra pantalla. Sí, se ve. ¿Puede ver? Sí. Sí. Entonces voy a empezar por esta última pregunta que yo había planeado para iniciar mi presentación. Las muchas lecturas que se puede hacer del texto bíblico es solo una mostraje, no es una idea completa, pero tenemos la oración,
en todos sus modos, desde lo más espontáneo hasta la lección divina. También la liturgia tiene su modo de leer la Biblia, su modo propio. También la catequesis tiene una dinámica para la lectura de la Biblia, como la teología tiene sus métodos, sus herramientas, y también la exégesis tiene sus modos, los métodos histórico-críticos y otros. También las ciencias de las humanidades leen la Biblia, no con una preocupación religiosa, pero leen también la psicología, la historia, la sociología, y también las artes. Los directores de filmes cinematográficos hacen una lectura de la Biblia, también los escritores hacen una lectura de la Biblia. De modo que cuando hablamos de la lectura de la Biblia tenemos muchas dimensiones. Estas tres, oración, liturgia y catequesis, son más o menos lo que podemos hablar de una mezcla de todas estas. Tenemos lo que podemos llamar de lectura pastoral, que es eminentemente una preocupación pastoral, religiosa, diferente de la presentación, de la preocupación de las humanidades y del arte. Hacen otras lecturas con otros puntos de referencia. Y nos resta discutir acá exégesis y teología, que es el asunto que tenemos que hablar un rato. Entonces, esta discusión entre exégesis y teología no es nueva, pero de todas estas lecturas, la única que la Iglesia Católica no acepta es la lectura fundamentalista. Esta es la única que en todos los documentos de la Iglesia es reprobada. Todas las otras son bien quistas, bienvenidas, y tiene siempre algo a presentar y a enseñar. Por esto, debemos hablar un poco de esta diversidad, las diferencias entre exégesis y teología. Y como sabemos, esta diferencia no es nueva. Empieza ya con San Jerónimo y Agustín, que no es ningún segredo que ellos no se entendían mucho, y que muchas veces Agustín quería dar sus opiniones en la traducción de Jerónimo. Ahora bien, la exégesis tiene su metodología, su hermenéutica, su epistemología. Y también la teología, a empezar por la teología sistemática, y hay un campo común a ellas que es la teología bíblica. Entonces, a ver un poco qué es cada cosa. La teología sistemática, como el nombre dice, hace un trabajo de sistematización. Y una pregunta que debemos hacer es si leemos la Biblia en la teología o si hacemos teología bíblica, porque son dos direcciones diferentes o dos fuerzas complementarias. La fuerza centrípeta, como le llamo yo, es la Biblia en teología, y voy a explicar qué es esto. Y después la fuerza centrífuga, que es la teología bíblica. Entonces ya con la última pregunta que fue hecha. La Biblia en teología, la fuerza centrípeta. Tenemos el texto bíblico y los teólogos van a buscar en la Biblia los fundamentos, los argumentos para comprobar el dogma, la doctrina, la moral, el sacramento. Pero hay que explicar una cosa, que en la teología sistemática la Biblia no es la principal fuente.
O sea, la teología sistemática no es basada únicamente y no principalmente en la Biblia. Y por esto la Biblia no es la fuente exclusiva de la reflexión teológica. También la filosofía, la lingüística, la sociología, la antropología. Porque ya es una de las preguntas, el trabajo del teólogo es la síntesis. El teólogo hace síntesis. O sea, emplea los textos bíblicos para fundamentar los dogmas, las doctrinas, los sacramentos, las enseñanzas morales, pero estas ya vienen elaboradas fuera de la Biblia. Diferente es la teología bíblica, que es lo que llamo de fuerza centrífuga. ¿Qué es esto? La Biblia tiene ya, aunque de modo fragmentario, una doctrina, un dogma, una moral, un sacramento, o reflexiones o puntos para partida, para empezar a pensar estas cosas, pero es muy fragmentario, no es sistemático y completo. Y por eso la teología bíblica no se preocupa por basar dogmas, moral, doctrinas, es mucho menos normativa que la teología sistemática, es mucho más descriptiva que la teología sistemática. Y por eso decimos que no hay una, sino varias teologías bíblicas, porque la teología de Mateo es muy diferente de la teología de Lucas. Y la teología bíblica presta atención a lo que la teología sistemática no estudia: el entorno cultural, el entorno histórico, los problemas económicos y tecnológicos que están por bajo del texto. Y por esto los elementos de exégesis son leídos con preocupación sistemática. O sea, la teología bíblica hace un análisis para elaborar la síntesis. Mas esto aún es solamente el segundo paso: teología sistemática, teología bíblica y ahora sí, exégesis. Y con la exégesis se cambia todo el panorama. ¿Por qué? Como decía Pablo, la exégesis hace un trabajo de análisis. Y tiene un conjunto de métodos y enfoques de lecturas propios. Hay básicamente dos tipos de métodos para la exégesis: la lectura sincrónica, que estudia el texto como está hoy, como este texto dice algo, y la lectura diacrónica, que intenta analizar cómo y por qué el texto llegó a ser lo que es hoy. Entonces es el método histórico crítico. Ahora bien, el trabajo del exégesis en su conjunto es básicamente este: una fase de preparación, después la lectura sincrónica y después la lectura diacrónica, el método histórico crítico. Entonces, rápidamente los pasos de un trabajo exegético: la traducción del texto, la crítica textual, la delimitación del texto a ser estudiado, un trabajo de segmentación, voy a explicar qué es esto, después la definición de la estructura y del análisis de la estructura literaria del texto, análisis del lenguaje, análisis narrativo y un análisis poético, si fue un texto poético como un salmo. Esto la lectura sincrónica. Y la lectura diacrónica hace la crítica de la constitución del texto, la crítica de los géneros literarios, la lectura sinóptica, la crítica de la tradición y por fin la crítica de la redacción. Mira que todo esto es un edificio, es un complejo muy, muy grande. Entonces, como ejemplo, voy a ilustrar todo esto con un brevísimo texto que es
Moisés junto al pozo en Madián. A ver, vamos a ver la traducción del texto y unos puntos de lectura sincrónica, como la segmentación y la definición de la estructura literaria del texto. En la lectura diacrónica hablaremos del estudio del género literario. Y en conclusión, la importancia de todo esto para la interpretación de un texto bíblico. Ahora bien, esto es el texto hebreo y rápidamente hacemos un milagro y lo traducimos para el castellano. Ahora bien, traducción del texto, delimitación, donde empieza, donde termina, y hacemos lo que se llama la segmentación, frase bajo frase, de este texto. Acá marcamos una enumeración de estos segmentos y un brevísimo resumen a la derecha, con una otra enumeración acá para indicar las secuencias o los bloques. Hacemos esto con todo el texto, siempre la misma dinámica, rápidamente, hasta llegar a la estructura literaria del texto, de este texto particularmente, que es esta. El hombre llega primero al pozo, la mujer llega después, los dos hablan, él saca el agua del pozo y lo ofrece a ella y a sus rebaños, ella vuelve a casa, habla de lo que se pasó, él es invitado para una comida, los dos se casan y nace un hijo. Esto es el esquema de este texto de Moisés junto al pozo. Y hasta acá, en estos puntitos de lectura sincrónica, podemos ya ver cómo el texto tiene su dinámica. Pero cuando pasamos para la lectura diacrónica, empezamos a pensar en otros textos que tienen también este mismo esquema. En el Antiguo Testamento tenemos más dos. Génesis 24, que es el matrimonio de Isaac, y Génesis 29, que es el matrimonio de Jacob. Y como podemos ver, estos textos, los autores utilizan el mismo género literario con mucha libertad, con unos cambiamientos según su teología, según su intención. Ahora bien, ¿qué importancia tiene todo esto para interpretar un texto? ¿Por qué es importante para la exégesis conocer el encuentro junto al pozo? La respuesta es que para interpretar de manera adecuada todos los textos que siguen el mismo esquema. ¿Y cuáles son estos otros textos? Moisés y Sephora en Éxodo 2. Isaac y Rebeca en Génesis 24. Jacob y Raquel en Génesis 29 y Jesús y la samaritana. Aquí un error, pequeño error, es la samaritana. Ahora bien, ¿cómo es Jesús y la samaritana? También el mismo esquema, la misma dinámica del relato. Entonces, Jesús y la samaritana es un encuentro junto al pozo. Y algunas observaciones exegéticas muy rápidas, dos puntos importantes. El primer es el género literario que hemos visto. El segundo punto tiene que ver con los maridos de la samaritana, porque es una cuestión de análisis semántico lexicográfico, porque hay que entender muy bien qué son estos maridos.
¿Qué significa marido, esposo? En hebreo, Baal, esta palabrita Baal quiere decir marido, esposo, señor, divindad. En griego, aner, hombre, varón, marido, esposo. Y para entender esta dinámica hay que leer, según libro de los Reyes, capítulo 17, que cuenta la historia del surgimiento, cómo surgieron los samaritanos, que fueron resultado de una mezcla de poblaciones que el imperio asirio ha traído para la Samaria, y estos pueblos han portado consigo sus dioses. Entonces los samaritanos son una mezcla de poblaciones con divindades diferentes, y también el Dios de Israel. Entonces, para hacernos brevemente, el episodio de Jesús y la Samaritana es un episodio simbólico porque la mujer no es adúltera, no es prostituta, sino que es la personificación de Samaria. Y los 5 maridos no son seres humanos, no son varones, son 5 deidades, que lo remitimos a los samaritanos del segundo libro de los Reyes. Ahora bien, este es un episodio simbólico que demuestra que la Samaria acepta el anuncio del Evangelio. En este sentido, la comunidad samaritana se casa con Jesús, porque los samaritanos son un grupo muy fuerte de la iglesia joánica. Y por tanto, el propósito del relato es demostrar el contraste de las actitudes de las autoridades judías y los samaritanos. Porque las autoridades judías persiguen a Jesús y lo hacen morir. Pero los samaritanos, que no son aceptados por los judíos, estos samaritanos aceptan a Jesús y se casan con él. O sea, entran a la comunidad joánica. Entonces vemos la importancia de estudiar un género literario y también el significado de las palabras y de otros puntos de referencia para comprender este texto de la Samaritana. Si el tiempo nos permite, voy rápidamente un otro ejemplo muy veloz, muy rápido, como la exégesis ofrece un método para estudiar textos sinóticos, evangelios, cartas paulinas, textos proféticos o códigos legislativos. Este es el episodio de la curación de la suegra de Simón, o Pedro. Pero solo así, los 3 evangelios, uno al lado del otro, no es muy práctico. Hay que preparar este texto para lectura y la exégesis nos ofrece una herramienta muy buena. Entonces, primer paso es preparar el texto, hacer esto. Elaborar frase delante de frase, palabra delante de palabra. Con esto hecho, se puede pasar a colorear el texto en el sentido de lo que es común a todos con el rojo, lo que es de Mateos y Marcos el verde, lo que es Mateos y Lucas azul y lo que es Mateos y Lucas amarillo. El principio básico. ¿Sí? Tenemos 5 minutitos más. Muchas gracias. Perfecto. El principio básico es 1 por 1. Es de este modo. Acá está el texto. Entonces, los que deseen estudiar Evangelio sinótico, es aquí. Aquí tenemos una buena herramienta. Y
hacer este trabajo, ¿no? Comparando, buscando las equivalencias hasta tener el texto así. Entonces, rápidamente uno puede ver lo que es de los tres, lo que es solo de dos, o lo que es propio de uno. Por ejemplo, aquí está muy práctico ver que somente Mateo llama Pedro de Pedro, los otros dos los llaman de Simón. O que en el griego, para decir los síntomas de la suegra de Pedro, tenemos un verbo en Mateos, un verbo en Marcos, más un sustantivo en Lucas. Y también otra curiosidad, que Lucas dice que Jesús reprendió la fiebre y la dejó. El texto es ambiguo. No sabemos si la fiebre deja la suegra de Simón o si Jesús la deja. Entonces el texto es ambiguo. Y otros detalles que solamente con este trabajo muy sencillo, mas muy importante, uno puede llegar a conclusiones respecto al texto de los evangelios. Como nuestro tiempo es muy corto, pienso que podemos quedarnos por acá. Quien desea aprender esto, yo he escrito un librito de 600 páginas para enseñar estas y otras técnicas de exégesis. Muchas gracias. Espero que mi portuñol sea comprensible. Muchas gracias, súper comprensible. Dios lo bendiga. Amén. Muchas gracias, profesor Casio, por la presentación. Tenemos una pregunta en el chat y justamente esa pregunta es, ¿cuál sería la lectura fundamentalista en la que podemos incurrir? Entonces, el fundamentalismo, la lectura fundamentalista tiene unas características, y una de ellas es el literalismo. Está escrito así, es así que se debe comprender, sin que el lector pense en comprender el contexto cultural de los autores. Por ejemplo, el mandamiento de que no se puede comer sangre, no se puede beber sangre. Y los fundamentalistas interpretan esto que no se puede hacer transfusión de sangre porque es incorrer contra este mandamiento. Otra lectura muy típica de los fundamentalistas es que el hombre no se puede vestir como mujer y mujer no se puede vestir como hombre. Solo que jamás pregunta cómo eran las vestes en el tiempo de quien escribió esto, que seguramente no eran los pantalones y no eran las ropas que tenemos hoy. Entonces, principal característica de la lectura fundamentalista es literalismo, y una lectura acrítica, no crítica del texto. Muchas gracias. Hasta que vengan más preguntas. Yo tuviera una pregunta, por favor. Cuando tengo un texto, ¿no? ¿Qué método tuviera que utilizar? ¿Cómo puedo descubrir cuál es el método adecuado para un determinado texto? Entonces, en primer lugar, no el método fundamentalista. Ahora, el texto es abierto a muchas interpretaciones, a muchas hermenéuticas. Los rabinos judíos dicen que el texto tiene 70 caras, para decir que muchas interpretaciones. La interpretación más correcta es aquella que te hace ser una persona mejor. Ahora, esta es interpretación o la respuesta de los rabinos. Para la teología y la exégesis, el texto
puede ser leído por las más diversas metodologías, pero es claro que para un poema, para una poesía, no puedo hacer un análisis narrativa, o para un texto de Paulo, no puedo hacer una análisis poética. Entonces hay que adaptar a cada texto el conjunto de herramientas. Es como una caja que tengo muchas herramientas y debo saber sacar la más adecuada. Esto para cada texto, el conjunto es diferente. Lo importante es decir que no hay una metodología que agota todo el texto, que sea total, que podamos decir, mira, mi metodología no necesita de las otras. Mi metodología desecha las otras. No, todas las metodologías son adecuadas y tienen sus límites, como decía Pablo, tienen sus límites. Pero una metodología, aunque en sus límites, puede ofrecer nuevas ideas, nuevos fundamentos para la otra metodología continuar el trabajo. Muchas gracias. Tenemos no sé si es una pregunta o un comentario, tal vez la persona que ha realizado, Orlando Parga, nos dice, un ejemplo de exégesis, tomando la frase de Jesús enseñaba con autoridad. No sé si aquí está indicándonos tal vez algún paralelo, tal vez Orlando, no sé si pudiera escribirnos algo más en el chat para poder complementar la pregunta. Tenemos hasta mientras Pedro Ortiz, ¿qué síntesis y métodos podemos utilizar en la lectura sincrónica? Entonces, la lectura sincrónica se preocupa con el texto como está hoy. Entonces, además de la análisis de la estructura literaria, tenemos también, por ejemplo, análisis de las palabras, análisis semántica o lexicográfica. Porque una palabra no es solo una palabra, es un universo de significados. Por ejemplo, yo llamo Jesús de maestro, mestre. Ahora bien, ¿mestre de qué? Mestre de sabiduría. Entonces, hay toda una discusión de la figura de Jesús como sabio perfecto, Jesús, sabiduría de Dios, que habla directamente a los hombres. Entonces, todo el significado de la palabra mestre. Y hay una cosa curiosa porque, si no estoy engañado, en Marcos, los discípulos, o Mateos, creo, no llaman Jesús de maestro, de mestre, que lo llama de mestre son los fariseos, que no creen en él. Entonces, los discípulos no lo llaman de mestre, y los fariseos sí, pero los fariseos no creen, no aceptan a Jesús como mestre. Entonces, es un uso irónico. O sea, se puede hacer esta análisis de semántica de las palabras, mas también, si es un texto de Pablo, podemos utilizar, entender la análisis retórica, cómo Pablo utiliza las formas de argumentación de la retórica griega para transmitir, para convencer sus lectores o los que están escuchando sus palabras. Muchas gracias. Tenemos la complementación de Orlando Parga. ¿Cómo realizar una exégesis a la frase Jesús enseñaba con autoridad? Creo, indica, ¿no? Creo que el pueblo judío citaba al anterior rabino y su sucesión, mientras en Jesús él era autoridad. ¿Eso es cierto? Entonces, es que los rabinos, esto es una característica del judaísmo, que diferente del cristianismo, que es una religión de dogmas, el judaísmo es una religión de discusión. Entonces, los escritos rabínicos
cuando se enseña, están siempre discutiendo el significado de una palabra o de un texto. Rabino tal dice esto, rabino tal dice esto. Y Jesús diferente decía, yo digo, yo afirmo. Entonces, esta palabra que Jesús enseñaba con autoridad, no como los rabinos, es porque Jesús asume su idea y no está siempre diciendo lo que los otros piensan. Mas él dice, yo pienso así, y tiene sus argumentos muy más pesados, muy más concretos que la discusión rabínica, que es casi que un elenco de opiniones. Todos están ciertos. Jimena nos coloca en el chat, buenas noches, gracias por este espacio de formación tan interesante. Usted dijo que la Biblia no era la principal fuente de la teología, pero Dei Verbum 24 dice que es el alma de la teología. ¿Cómo conjugar esto? Muchas gracias. Entonces, aquí hay una diferencia entre Dei Verbum y, si no me engaño, Optatum Totius, porque la Dei Verbum dice que el estudio de la escritura sea el alma de la teología. Si no estoy engañado. El estudio de la escritura sea el alma de la teología. Pero cuando la Dei Verbum dice esto, está hablando de un concepto muy largo de teología. Y aquí hablamos del concepto más estrecho de la teología, que es teología sistemática, teología bíblica y teología exégesis. En este concepto más amplio tenemos también la moral, la liturgia, otros tratados, otras disciplinas del grande panorama de la teología. Pero es también cierto que la teología sistemática utiliza la Biblia, mas no solo la Biblia. Y muchas veces, como yo intentaba explicar, la pregunta es anterior a la Biblia. La exégesis va en la Biblia a buscar las respuestas, mas la pregunta es fuera de la Biblia. Por ejemplo, Trinidad. El concepto de Trinidad no es en este sentido bíblico. En la Biblia no aparece jamás esta palabra Trinidad. Y también todo el dogma de la Trinidad es muy posterior, del año 180, si no me estoy engañando. Es que después de la Biblia entraron también la reflexión teológica, la filosofía, también la patrística, también mitologías que van a formar ¿cómo puede decir? Se dice sopa en castellano, un caldo cultural con muchos elementos. Y hay unos teólogos que no utilizan la Biblia como primer fuente de su reflexión, que no es errado, es apenas un modo diferente de hacer teología. Muchas gracias. Tenemos de José, antes de José Basauri, tenemos de César Iquice. ¿Cuál método es el más adecuado para analizar el pasaje bíblico de la mujer pecadora de Lucas? Entonces, el más adecuado es aquel que que abre el texto. Podemos hacer el análisis sincrónico y después el diacrónico. Yo siempre enseño que las dos caras del método exegético es sincronía y después diacronía. No empezar por la diacronía, sino por la sincronía. Ahora, tanto uno como otro son complementarios. Entonces, el mejor método, todo lo que uno puede hacer, todas las herramientas que uno puede utilizar, es el mejor. Porque siempre
hay una idea nueva con una epistemología nueva. Es claro que también tiene que ver con cuál finalidad uno quiere leer un texto como de la mujer. Porque si es para una catequesis, hay que hacer toda esta índole, ya esta finalidad de la interpretación ya condiciona los métodos que voy a utilizar. Ahora, si quiero hacer un abordaje más teológico para hablar de perdón, entonces también esto va a condicionar las herramientas que estoy utilizando para el exégesis. Entonces, ¿cuál es mejor? Aquella que yo puedo utilizar. Muchas gracias. José Basauri nos escribe, ¿por qué una frase y otra que en sí misma está diciendo lo mismo, en cuanto la historia está cortada por 3 evangelistas, por qué tendría que cambiar el mensaje de la misma? Entonces, uno de los principios del exégesis es, no existe la misma cosa con palabras diferentes. Si son palabras diferentes, no es más la misma cosa. Los sinópticos son 3 autores que escriben para 3 comunidades diferentes, con problemas diferentes, y por tanto son 3 teologías diferentes. Un pequeño cambio en una palabra, en una frase, aparentemente no es nada, pero en el conjunto del evangelio puede tener muchas consecuencias. Muchas gracias. Rosemarie Góngora nos pregunta, ¿cuál es el límite de una metodología en el análisis semántico? El límite del análisis semántico. Bueno, el límite es que llega un punto que, si el análisis semántico o cualquier otro análisis, llega un punto que no tiene más lo que sacar del texto. Se no van a inventar cosas nuevas. Entonces, creo que más importante sea que jamás se va a agotar todo lo significado de un texto. No existe ninguna metodología que sea plena en este sentido de que tiene todas las respuestas. El análisis semántico está limitado por su objeto, que son las palabras, los significados de las palabras en las frases. Una vez que uno estudió todas las palabras de un texto, se encerra el estudio semántico y se pasa a otros abordajes. Gracias. Lorena Moscoso nos pregunta, como principiantes en el campo del exégesis, ¿qué deberíamos tener en cuenta para realizar un buen trabajo? Sí. En primer lugar, paciencia. Mucha paciencia. Porque siempre que se aprende o que se está manejando una herramienta, es siempre muy difícil. Es como aprender a manejar la bicicleta. Tiene que caer, tiene que errar, tiene que hacer las rodillas rojas. Entonces, mucha paciencia consigo mismo. Porque hasta aprender, estar muy práctico con una herramienta de los métodos o, por ejemplo, análisis como he hecho acá, la segmentación, la estructuración del texto. Cuando uno mira por la primera vez, parece muy fácil, mas hacerlo con textos diferentes, hay que empezar cada vez. Entonces, la primera cosa, la paciencia consigo mismo. Mas también, paciencia y perseverancia, obviamente.
mas también aprender otras herramientas. Por ejemplo, las lenguas, hebreo, griego. Es muy diferente trabajar con un texto traducido y con un texto en hebreo o con un texto en griego. Ah, mas yo no sé griego, no sé hebreo. Entonces hay que tener más de una Biblia, diversas traducciones, para poder comparar una con otra, para entender las diferentes maneras de traducir una palabra o de una frase. Otra cosa importante es leer autores, leer comentadores que dedicaron su vida a estudiar Mateo, estudiar Lucas, Isaías, y que también ellos muchas veces llegan a más preguntas que respuestas. Muchas veces también ellos no saben para dónde andar. Entonces, esta capacidad de saber que no se sabe todo y que cada herramienta es una colaboración, una pequeña ventana para comprender un poquito más de este universo que es una pequeña perícope de 3 versículos. Justamente la siguiente pregunta de René Rolando Bustamante va en esa línea. ¿Es posible realizar una exégesis sin conocer las lenguas originarias? Creo que ya ha respondido a la pregunta. ¿Y en qué debemos tener cuidado al momento de utilizar la exégesis como herramienta de estudio de la Biblia? Sí. Una cosa que es importante también hablar antes de aquello que debemos tener cuidado es que nadie conoce realmente el texto original. Esto es una cosa importante, porque tenemos el griego y el hebreo como textos canónicos o como textos aceptados como básicos. Pero nadie tiene el papel que escribió Lucas, por ejemplo. Entonces tenemos copias de copias de copias. Entonces también el texto tiene sus límites y sus posibles diferencias de uno para otro. Por esto existe esta ciencia llamada crítica textual que va a comparar los manuscritos. Ahora bien, todas las herramientas son hechas, adaptadas para un tipo de análisis. Y hacer una exégesis, sea del texto original, sea del texto traducido, significa también aceptar que hay preguntas que una herramienta, que un método no puede responder. Las preguntas y las respuestas deben ser adaptadas. Entonces, el método muchas veces no puede responder una pregunta, mas otro método responderá. Esto que es la cosa importante. No sé si respondí la segunda parte de la pregunta. Creo que sí. José Basauri continúa con su pregunta, justamente cuando él hablaba sobre los 3 diferentes textos. Entonces complementa indicando, pero entonces estamos hablando de 3 mensajes distintos, basados en una misma historia, signo de interrogación. ¿Qué sentido tendría? Entonces, el Jesús de Lucas no es el Jesús de Mateo. El Jesús de Mateo no es el Jesús de Marcos. El Jesús de Marcos no es el Jesús de Juan. Son 4 Jesuses diferentes. Ninguno de ellos es Jesús verdadero.
porque son ya un Jesús filtrado, adaptado para responder los problemas de una comunidad. Doy un ejemplo muy sencillo, muy interesante. En Lucas, Jesús va al cielo. Voy al cielo, se despide de los discípulos y dice, yo me voy y mandaré mi espíritu para vosotros, mandaré el Espíritu Santo. En verdad, cuando pasamos para Hechos de los Apóstoles, tenemos ya la abertura del libro que Jesús otra vez dice a los discípulos, yo voy al cielo y mandaré mi espíritu. Mas esto es el Jesús de Lucas. El Jesús de Mateo es muy diferente. Porque al final del Evangelio de Mateo, Jesús dice, mira, yo no voy al cielo y yo no mandaré el espíritu. Yo permaneceré con vosotros. Son dos Jesuses diferentes. Porque el Jesús de Lucas es el Jesús que da al cielo, manda el espíritu, porque la comunidad de Lucas está difundiendo, está alargando el imperio romano. Del cielo, Jesús manda el espíritu para, desde arriba, como se dice, existen marionetas, se dice marionetas en castellano, como a controlar como las marionetas, los misionarios que van con la fuerza del espíritu a hacer la evangelización. Eso es el Jesús de Lucas. El Jesús de Mateo es otro. ¿Por qué? Porque el Jesús de Mateo es de una comunidad que está en una tensión muy grande con los judíos y con los fariseos del llamado judaísmo formativo. Y en este confronto hay una pregunta: ¿con quién está Dios? ¿Con los judíos o con los cristianos? Es por esto que el Jesús de Mateo es el Dios conozco, Dios con nosotros, Emmanuel, que por eso el Evangelio de Mateo empieza con la palabra del ángel a José. El nombre del niño será Emmanuel, Dios con nosotros, y al final Jesús refuerza esta idea: yo estaré con vosotros. Entonces son dos teologías diferentes. Y por tanto tenemos 4 evangelios, 4 Jesuses diferentes, 4 teologías diferentes. Por esto el mismo relato, el mismo aventura, vamos a decir así, de Jesús es contada de 4 modos diferentes para responder a 4 situaciones diferentes, una para cada iglesia. Muchas gracias. Hay todavía algunas preguntas en el chat, pero el tiempo ya no nos permite. Entonces, pero creo que de alguna manera esas preguntas Sí. espero hayan sido directa o indirectamente respondidas. Muchísimas gracias, doctor Casio, por su exposición. Resumiendo de este punto que nos ha dado, es que las herramientas que nosotros tenemos, no es justamente, son herramientas que nos pueden ayudar a acercarnos más al texto, y cuán importante es conocer las lenguas originarias, porque si no estamos siempre tenemos que buscar otras formas de llegar al texto. Si bien no tenemos el texto original como tal, tenemos una tradición larga sobre esos textos. Y qué mejor no tener esas primeras herramientas que serían las lenguas del hebreo y también del griego en la teología. Exacto. Muchísimas gracias. Bien, agradezco por las muchas participaciones en este día. Solamente las últimas recomendaciones vamos a enviar justo en este momento, tanto
por el Zoom, el chat del Zoom, también a quienes nos están siguiendo por YouTube y también Facebook, el formulario de participación. Este formulario de participación, por favor, es importante para aquellas personas que requieran un certificado, porque aquellas personas que hayan participado este día y el día que va a venir mañana, entonces podremos también darles el certificado. A las personas que tal vez no estuvieron desde el inicio, recordarles que el formulario de inscripción también es importante, el cual también hemos colocado en las diferentes redes. También entonces estaremos a la espera de las personas que todavía no lo han podido realizar, ¿no? Entonces, muchas gracias. Agradezco a Padre Ponce, agradezco al Padre Casio, agradezco a mi colega Wilson, agradezco a Padre Manuel Hurtado por haber dado las palabras de inauguración, a cada una y a cada uno de ustedes por habernos apoyado con su presencia, con su participación. Nos vemos mañana a la misma hora por los mismos canales. Entonces ya estaremos mañana con otro espacio importante. Muy buenas noches y hasta mañana. Buenas noches. Hasta Buenas mañana. noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.